El filtro hidráulico o los filtros hidráulicos son el componente principal del sistema de filtración y refrigeración de una máquina hidráulica, de lubricación o de engrase. La función de un filtro mecánico es remover la suciedad de un fluido hidráulico. Esto se hace al forzar la corriente fluida a pasar a través de un elemento filtrante poroso que captura la suciedad. Aquí podemos ver un filtro, podemos ver que tiene una indicación de 10 micrones. Eso quiere decir que la malla que tiene va a dejar pasar las partículas que sean menores de 10 micrones. Para tener una idea de qué es un micrón, un cabello humano tiene 10 micrones, 40 micrones. Y esto deja pasar partículas 4 veces más pequeñas que un cabello humano. Aquí tenemos el símbolo, un rombo, y tiene atravesado en forma vertical una línea punteada. Indica que el aceite va a pasar a través de un material poroso. Aquí se tienen que quedar atrapadas las partículas que sean mayores que el nivel de filtraje del elemento. Filtros de aceite hidráulico. El sistema hidráulico del equipo pesado o maquinaria industrial es lo que termina haciendo el trabajo pesado. Cada partícula de desgaste del sistema reduce la eficiencia del equipo y aumenta el costo de operación. La sustitución de filtros solamente por la equivalencia de rosca o de empaquetadura puede producir serios daños, ya que los filtros hidráulicos tienen que resistir altas presiones y filtrar partículas muy pequeñas. Este elemento, este gráfico representa una vista en corte de un filtro como el que se presentó en la primera diapositiva. Él cuenta con un vaso de filtro, tiene un elemento filtrante y por aquí entra el aceite y necesariamente tiene que pasar a través del elemento filtrante e ir a la salida. Las partículas que sean más grandes que los poros del elemento filtrante se van a quedar atrapadas. En general, los filtros están constituidos por un conjunto formado por el elemento filtrante o cartucho, que en algunos casos es intercambiable, la carcasa o contenedor, el dispositivo de control de colmatación. Significa que hay algunos filtros que tienen una indicación de colmatación, de saturación, por color, válvula de derivación antirretorno, purgado y toma de muestras. Existen algunos filtros en los cuales existe una válvula de cheque puesta aquí entre la entrada y la salida. Cuando se aumenta mucho la presión, porque se ha saturado mucho el filtro, entonces el aceite va a pasar directo por la válvula de cheque desde la entrada a la salida sin pasar por el filtro. Claro que entonces el filtro debe tener un indicador de saturación. En el caso de los strainer, es decir, los filtros que se encuentran en la succión de la bomba, el propio elemento filtrante puede ser el único componente si se sitúa en el extremo de la línea de aspiración, normalmente sumergida en el depósito del fluido. Aquí se puede observar un filtro que tiene un indicador visual de colmatación o de saturación. Aquí se puede ver la entrada de aceite. Se puede observar aquí que todo esto es el elemento filtrante o el filtro. No le queda otra que pasar el aceite a través del elemento filtrante hacia la salida. Mientras el filtro permita pasar el aceite de la entrada a la salida a través del elemento filtrante, el indicador va a estar en verde. Cuando el filtro se satura o se comienza a tapar, entonces sucede que hay una válvula de cheque que ante la presión que se genera aquí se va a abrir, es decir, el aceite va a pasar libremente de la entrada a la salida por la válvula de cheque sin pasar por el filtro. En ese momento,
deberá estar indicando que el filtro está obturado y que debe de cambiarse el elemento filtrante. Entonces estos filtros tienen un indicador de color: verde, limpio; amarillo, semi obturado; y rojo, el filtro está obturado y ya debe ir a mantenimiento. Los filtros, principalmente de un sistema hidráulico, se pueden ver aquí. Aquí se puede ver la ubicación que pueden tomar los filtros. Pueden estar en la línea de succión, puede ser un colador que está dentro del tanque, filtra las partículas grandes antes de entrar al sistema, principalmente a la bomba hidráulica. Antes de entrar a la bomba también puede tener un filtro de succión que protege la bomba contra partículas de contaminación. Después de la bomba, aquí ya hay un filtro de alta presión. Protege las partes caras de la entrada de partículas dañinas. Y el filtro más común es el filtro de retorno. Remueve las partículas generadas durante la operación. Las partículas tienen que ver con partículas sólidas, partes de empaque. Entonces aquí está mostrando que se pueden aparecer los filtros en diferentes lugares: en la succión, en la descarga y en el retorno. Ahora se explican cada uno por aparte. Tipos de filtro. El filtro de impulsión o de presión es el que está situado en la línea de alta presión tras el grupo de impulsión o de bombeo, después de la bomba. Permite la protección de componentes sensibles como válvulas y actuadores. Filtro de retorno. En un circuito hidráulico cerrado se emplaza sobre la conducción del fluido de retorno al depósito a baja presión, o en el caso de filtros semisumergidos o sumergidos en el mismo depósito. Actúan de control de partículas originadas por la fricción de los componentes móviles de la maquinaria. Filtro de succión, llamados también strainer. Se disponen inmediatamente antes del grupo de impulsión, antes de la bomba, a manera de proteger la entrada de partículas al cuerpo de las bombas. Filtro de llenado. Se utilizan de manera similar a los filtros de venteo en la entrada del depósito, habilitada para la reproducción del fluido hidráulico, de manera que permiten su filtración y la eliminación de posibles contaminantes acumulados en el contenedor o línea de llenado en un sistema centralizado. Aquí podemos ver la ubicación de los filtros en las diferentes partes de un sistema hidráulico. El filtro 1 fue un filtro en la línea de succión. El filtro 2 es un filtro de alta presión, está en la descarga de la bomba. Filtro 3 es un filtro específico, debe ser de alta presión para proteger específicamente algún elemento. Se pueden poner filtros antes de cualquier elemento para protegerlo. Y el filtro 4 es un filtro en la tubería de retorno. El filtro 5 es un filtro que se utiliza para, precisamente, para tomar el aceite del sistema, filtrarlo y volverlo a retornar otra vez al sistema. Es decir, un filtrado continuo del aceite, pero a través de un medio externo. Filtro de aspiración o strainer, ubicados en la tubería de succión. Los filtros se montan en la tubería de aspiración. Se emplea para proteger la bomba de daños producidos por cuerpos ajenos. Se pueden producir daños por cavitación cuando los filtros están sucios. El filtro de aspiración se monta en la tubería de aspiración. Se emplea para proteger la bomba de daños producidos por cuerpos ajenos. Se pueden producir daños por cavitación cuando los filtros están sucios. En muchos casos se opta por usar una coladera que es una malla metálica que evita solo que partículas metálicas o sólidas ingresen a la bomba sin causar mucha restricción. Esta es la ubicación del strainer. Filtro de presión. El filtro se monta en la tubería de presión para proteger los elementos hidráulicos, por ejemplo, válvulas servopilotadas, contra cuerpos ajenos. Se utiliza poco. En la figura vemos un filtro instalado en la salida de la bomba y delante de la válvula reguladora de presión y alivio. Estos filtros deben poseer una estructura que permite resistir la máxima presión del sistema.
Por seguridad, debe poseer una válvula de retención interna. La máxima pérdida de carga recomendada en el elemento limpio es de 5 psi. Filtro en la salida de la bomba. Filtro de retorno. El filtro se monta en la tubería de retorno. Es el más empleado. Antes de que el aceite retorne al tanque, pasa a través del filtro de retorno. Los filtros deben generalmente trabajar o tienen incorporados una válvula de cheque. Cuando el filtro se satura, el aceite pasa a través de la válvula de cheque. Esa válvula de cheque ya viene incorporado dentro del cuerpo del filtro. La contaminación del aceite es el enemigo número 1 del equipo. Los estudios de los fabricantes indican que el nivel de contaminación es directamente relacionado a la vida útil del equipo. Es decir, entre más contaminación, menos vida útil. Los análisis normales de aceites usados nos indican el estado básico de contaminación en partes por millón, nivel de aditivos y desgaste. Este análisis normalmente mide las partículas menores a 5 micrones. Una vez que tenemos el control básico, se recomienda hacer el conteo de partículas junto con el análisis básico de aceite. Para evaluar el grado de contaminación de partículas se desarrolló la tabla ISO 4406. Aquí es el resultado de un análisis de partículas. Se dice que esa muestra tenía 18 partes por millón que sean mayores de 2 micrones, 16 partes por millón que eran mayores de 5 micrones y 13 partes por millón que eran mayores de 15 micrones. Esa es una idea del nivel de limpieza que tiene el filtro, el aceite. Los contaminantes principales de un aceite son el agua, el ácido, los hilos y fibras, el polvo, las partículas de juntas y pintura. Para evitar que los aceites entren en contacto con elementos contaminantes, pueden procurarse lo siguiente. En reparaciones, limpiar profusamente. Limpiar el aceite antes de hacerlo ingresar al sistema. Cambiar el aceite contaminado periódicamente. Contar con un programa de mantenimiento del aceite hidráulico. Cambiar o limpiar los filtros cuando sea necesario. La comparación del tamaño de partículas. 40 micras es el diámetro de un cabello humano. Es visible a la vista. Generalmente los sistemas hidráulicos deben de trabajar entre 5 y 10 micras. Aquí están los símbolos. Filtro hidráulico. Ahora, filtro con drenado de condensado. Este básicamente es el filtro hidráulico. Estos otros filtros corresponden a filtros en sistemas neumáticos, en donde no solamente atrapan las partículas sólidas, sino que también atrapan la humedad y la dejan salir. Este filtro con indicador de acumulación. Este es el filtro que viene incorporado con un manómetro indicando en colores el nivel de contaminación.